La garantía de la calidad de la educación superior ha sido una constante en el trabajo del Instituto Internacional de la UNESCO precisamente para la educación superior. Desde este punto de vista, hoy es un gran día porque podemos presentar un estudio comparativo que intenta analizar cuál es el perfil de las agencias de aseguramiento de la calidad de la educación en los principales países del mundo y, por otra parte, en qué consisten sus actividades en materia de acreditación tanto de instituciones como de programas. Sin más, les compartimos las conclusiones de nuestro estudio. Es un placer para mí poder compartir con ustedes algunos de los hallazgos más importantes, ni que sea de forma muy breve, de este estudio comparativo internacional sobre el aseguramiento de la calidad y los procesos de acreditación tanto de programas como de instituciones. Se trata de un estudio que ha desarrollado el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior con el apoyo del Ministerio de Educación de Colombia, a quien, aprovechando la oportunidad, le agradezco gentilmente su contribución. Como ya indiqué, al tratarse de un estudio comparativo, básicamente lo que hemos hecho ha sido examinar los orígenes, los métodos, la configuración y también los productos fundamentales en términos de acreditación de 10 agencias que, bien aquí recogidas en esta tabla y que a nuestro entender corresponden a algunas, no necesariamente todas, de las más importantes, prestigiosas y con frecuencia citadas como modelo. Como pueden observar, hemos optado por tener agencias prácticamente de todas las regiones, con la excepción de África. En el caso particular de América Latina, nos hemos centrado en Argentina, Chile, México y, por supuesto, Colombia también. La primera pregunta que nos hacemos en este estudio es ¿cómo ha evolucionado la gobernanza de la educación superior en el mundo? Una de las primeras constataciones, probablemente de las más importantes, es que las agencias de calidad de la educación superior son un fenómeno que hoy está prácticamente en todo el mundo. De hecho, como pueden ver en esta gráfica, aproximadamente 2/3 de los países del mundo cuentan ya con algo parecido a una agencia de aseguramiento de la calidad o a veces sencillamente una agencia de acreditación de instituciones o de programas. En algunos casos, los países tienen más de una, como es el caso de los Estados Unidos, por ejemplo. Esta gráfica es muy interesante porque permite ver hasta qué punto el proceso de desarrollo de estas agencias, su creación, ha sido prácticamente paralelo en todas las regiones del mundo. Fíjense la comparación entre las agencias creadas en América Latina, que aparecen en la línea en rojo, con las agencias creadas en Europa y podrán ver que ese crecimiento ha sido en más de un sentido paralelo. Es muy interesante ver que este crecimiento surge precisamente en el momento de la emergencia de la denominada nueva gestión pública, en inglés el New Public Management, ¿verdad? Es decir, que a partir de la década de los años 80 se confía cada vez más en el mecanismo de la agencia, no solo en educación superior, sino en múltiples áreas de lo que sería la gestión pública, para intentar profesionalizar e independizar gestiones que son muy importantes y que tienen que ver con perfiles muy específicos de proveedores, tanto en el sector público como en el sector privado. Desde aproximadamente la década de los años 80 del pasado siglo, en esta triangulación en la que por una parte tenemos la tensión entre demanda y oferta, es decir, entre demanda de educación superior y proveedores de educación superior, y en un tercer vértice, lo que sería la innegable responsabilidad del Estado en esta materia, parece claro que la creación de agencias especializadas puede aportar una mayor independencia muy agradecida por los proveedores y al mismo tiempo una mayor profesionalidad, cosa que es al mismo tiempo muy agradecida también por parte del Estado, que de esta forma puede generar organismos especializados con personal enteramente dedicado, cuyas carreras profesionales no dependen de la rotación entre distintos ministerios, sino que están fuertemente ancladas con la gestión de un determinado sector.
Es así como una agencia de calidad de la educación superior se configura como un mecanismo no solo de intermediación entre estos tres vértices, sino en más de un sentido como el organismo regulador en el cual el Estado delega una parte, no todas ni mucho menos, una parte de su responsabilidad, en particular en todo aquello relacionado con los procesos de acreditación, ¿verdad? En un organismo que está muy marcado no solo por su profesionalidad, por el hecho de que las personas que trabajan en ello son tremendamente profesionales en el ámbito específico de la educación superior, sino además también por un grado muy elevado de independencia que, de no existir, lógicamente quedaría comprometido al tratarse de una parte más de un ministerio, en este caso de un ministerio de educación o de un ministerio de educación superior. ¿Significa eso que el Estado ceja en su responsabilidad? Ni mucho menos. El Estado sigue manteniendo la última responsabilidad política, la de la creación de un marco regulatorio apropiado, pero en cuanto tiene que ver con la provisión del servicio de la educación superior, la agencia acostumbra a ser, con algunas diferencias como veremos seguidamente, el organismo técnico especializado también de naturaleza pública, pero que opera precisamente con la voluntad de intermediar en esa búsqueda constante de, por una parte, la calidad, pero por otra también la orientación a la demanda, distinguiendo clarísimamente entre aquellos proveedores que están acreditados y por tanto que cumplen con una serie de requisitos previamente fijados, a veces por el propio sector en la agencia, y al mismo tiempo que cumplen también con lo que serían las expectativas de una mejora constante de calidad, que en definitiva es una de las constantes políticas en todo el mundo. Esta posición intermedia que tiene la agencia es muy importante para el Estado, porque de una u otra manera la agencia se convierte no solo en un regulador de un sector, no solo en un intermediador entre grupos de actores cuyos intereses pueden ser muy diversos, sino que es una fuente constante de información que va a parar hacia el Estado y que le permite regir mucho mejor las políticas de ese sector. En muchos casos, en muchos países, por ejemplo, el caso español es proverbial en este sentido, es mucha la información que las agencias generan precisamente para informar los procesos no solo de acreditación, sino de toma de decisiones a escala política. Lógicamente, el hecho de que la agencia tenga una cierta independencia con respecto al Estado significa también que está mucho más abierta a la participación de las instituciones de educación superior, que acostumbran, y esto está claro en nuestro estudio, acostumbran a ocupar la mayoría de los asientos disponibles en las juntas de esas agencias, ¿verdad? Como veremos más adelante, es muy importante que las propias instituciones en un sector tan profesional como es el sector de la educación superior se pongan de acuerdo para saber cuáles son los criterios básicos de calidad y de acreditación y, lógicamente, cuáles son los mecanismos para mejorar esa calidad, para llegar a una búsqueda constante de excelencia, pero también es verdad que al mismo tiempo esa influencia en la agencia hace que muchas veces los intereses de esas propias instituciones primen por encima tal vez de los que serían los de la demanda o los intereses legítimos del propio Estado también. Es también a través de las agencias de calidad que las instituciones que, recordemos, como podrán leer en el estudio, acostumbran a ocupar la mayoría de los asientos disponibles en las juntas de las agencias, ¿verdad? Y por tanto tienen una voz preponderante en su gestión. A través de las agencias, como decía, las instituciones de educación superior pueden hacer llegar sus demandas, sus expectativas directamente al Estado por la intermediación de esta agencia, que es considerada de nuevo un intermediario cualificado. En este sentido, se podría decir que, aunque para algunos en la década de los 80 la creación de las agencias podría parecer una manera de simplificar la labor del Estado en materia de gobierno de la calidad
o en general del sector de la educación superior, la realidad es que las vicisitudes seguidas en los últimos aproximadamente 30 años demuestran que efectivamente el panorama de la gobernanza para la educación superior se ha complicado enormemente. Es mucho más difícil gobernar hoy el sector de la educación, en parte gracias, por decirlo así, a la presencia de las agencias, que no 30 años atrás. Pero al mismo tiempo también es verdad que cuando gracias a las agencias se consiguen consensos, el progreso que esos consensos promueve es mucho más rápido y mucho más eficiente que si hubiera sido el resultado de una pugna directa entre las instituciones y el Estado. Por tanto, la gobernanza se ha complicado, pero también ha permitido una evolución mucho más eficiente y constante en el tiempo, en particular de la calidad de la provisión de este servicio. En muchos casos, en particular en América Latina, saneando de una manera clara el panorama de los proveedores de educación superior. La segunda pregunta que nos hacemos en este estudio es hasta qué punto las agencias de calidad de la educación superior son semejantes en todo el mundo. La respuesta no es fácil. Si hubiera que dar una respuesta muy rápida a esta pregunta, se podría decir que efectivamente existe un elevado grado de isomorfismo, es decir, que las agencias de calidad de la educación superior examinadas se parecen mucho más que en aquello en lo que son distintas. Por tanto, se trata de una cierta equivalencia, aunque con matices. ¿Dónde están las convergencias? Básicamente en tres elementos. El primero, en la consideración de que, por regla general, en todos los países se produce una cierta centralización de la definición de los estándares de calidad o de los estándares mínimos para licenciar o para acreditar. Esta definición central es muy importante y en cierta manera evoca de otra forma la importancia que las agencias pueden tener como mecanismos de acreditación. Esa definición central hubiera sido mucho más difícil y más contestada políticamente si hubiera emanado directamente de un ministerio. Esto explica, por tanto, por qué en muchos casos esos estándares han sido generados en un clima de consenso. En segundo lugar, esos estándares también en multitud de países aparecen vinculados cada vez más a lo que serían los marcos nacionales de cualificación y esta vinculación va a ser cada vez más importante en el futuro. Segundo elemento de convergencia están las metodologías. Metodologías que parten cada vez más de lo que sería la identificación formal de criterios a través de lo que serían informes externos, pasando por la autoevaluación, pero cada vez más digamos, estamos asistiendo a lo que sería la emergencia de la auditoría como un proceso extremadamente mucho más complejo y mucho menos centrado en la comprobación de esos estándares, en lugar de ello, mucho más atento a lo que sería en qué cambios se podrían sugerir desde una perspectiva extremadamente técnica y profesional, como es la de la agencia, para que esta institución en particular o este programa en particular pueda mejorar de una manera eficiente pensando en el futuro, ¿verdad? Este recorrido que va desde esos mecanismos externos de evaluación hacia lo que sería la auditoría, yo creo que es un camino que todavía está pendiente de recorrer en buena medida en América Latina. Tercer elemento de convergencia, bueno, quizá es el más claro, es decir, la inmensa mayoría de las agencias tienen como producto estelar de su servicio, lógicamente, los procesos de acreditación. En más de un sentido, como decimos en el texto del estudio, la acreditación es el producto por excelencia del trabajo de las agencias, ¿verdad? Con variedades, como veremos seguidamente. ¿Dónde están las divergencias? Bueno, en primer lugar, en lo que sería el distinto papel que las agencias pueden jugar frente al mercado. Desde esta perspectiva, hay agencias que de una u otra manera regulan directamente la provisión del servicio de educación superior frente al mercado y otras sencillamente que lo cualifican, es decir, que identifican qué instituciones pueden tener un marchamo de calidad o de excelencia frente a las otras que pueden seguir
perfectamente operando, ¿verdad? Esto marca una enorme diferencia también, como veremos seguidamente, en otro criterio, que es el que aparece aquí, que es hasta qué punto los procesos que desarrollan las agencias son procesos obligatorios o son finalmente procesos voluntarios. Eso marca también una gran diferencia entre las agencias. Y finalmente, también la financiación. En su origen, la mayor parte de las agencias, la mayor parte, no todas, cuentan con financiación pública que les llega directamente del Estado. En principio eso no debería comprometer su autonomía y su independencia, pero lo cierto es que en parte por la creciente crisis fiscal que atraviesan muchos estados y en parte también como un mecanismo de las propias agencias para garantizar una mayor autonomía, se intenta de una u otra forma que esa financiación quede cubierta recuperando los costes de sus operaciones, es decir, haciendo pagar los procesos de acreditación a las instituciones en función, lógicamente, de la complejidad que estos tengan. He hablado mucho de los procesos de acreditación porque, como he explicado, son lógicamente el producto o el servicio estrella de las agencias, pero cada vez más nos damos cuenta de hasta qué punto las agencias van desarrollando una amplia panoplia de servicios y de mecanismos que de una u otra forma intentan garantizar la calidad a través de mecanismos, digamos, técnicos que cada vez incluyen una mayor complejidad. Por ejemplo, tenemos por una parte todo lo que sería la regulación o la autorregulación profesional, casos por ejemplo como los de la acreditación de programas profesionales y de licenciaturas, básicamente en el mundo anglosajón. Un segundo elemento muy importante que cada vez más agencias desarrollan es el ofrecer a la demanda de educación superior, a los estudiantes, a sus familias, pero también a los empleadores, información crítica que les puede permitir tomar decisiones acerca de, por ejemplo, cuáles son las instituciones mejor valoradas en términos de rankings o cuáles son las instituciones que cuentan con mayor prestigio entre los estudiantes, porque siguiendo encuestas de satisfacción, allí es donde, por ejemplo, se encuentran con unos mejores niveles de atención personalizada. Estas encuestas, que son de estudiantes, que pueden ser de graduados, son tremendamente importantes también para informar las políticas públicas. Y luego, lógicamente, en lo que sería la regulación, aquí hemos puesto entre paréntesis directa del Estado, pero en realidad es indirecta, puesto que pasa por la agencia, de todo lo que serían los mecanismos que tienen que ver con la especificación de los estándares y, por ejemplo, cualificaciones nacionales, todo lo que sería, que es el mecanismo más conocido, los procesos de acreditación y, lógicamente, la rendición de cuentas, así como todo lo vinculado al suministro de información para una mejor decisión en términos de discusiones políticas. Esto es muy importante porque creo que transmite efectivamente el mensaje de que la labor de las agencias de calidad, aunque sea generalmente reconocida por los procesos de acreditación, en particular en América Latina, desde una perspectiva internacional, reviste una enorme y creciente complejidad que busca no solo cualificar a las instituciones, acreditarlas, licenciarlas, sino por encima de todo contribuir a que el mercado sea más sabio y al mismo tiempo que el Estado esté mejor informado a la hora de gestionar, de diseñar, perdón, y de gestionar sus políticas públicas. La tercera pregunta, en este contexto de enorme complejidad, muy centrada en lo que sería el producto estrella de las agencias, es, bueno, ¿son semejantes los criterios de acreditación? ¿Una institución acreditada en Colombia lo sería también en España? ¿Un programa aprobado en México podría serlo en Bélgica? En fin, ¿hasta qué punto caminamos hacia una creciente globalización también de los criterios de acreditación? Debo confesar que en este ámbito específico la principal conclusión, y aquí solo en términos de, lógicamente, de espacio, solo he podido colocar, digamos, el resumen de las informaciones con respecto a 6 países distintos, yo creo que el mensaje más claro es que en materia de acreditación institucional, que es una de las primeras vertientes, ¿verdad?, del trabajo de las agencias, no existe una convergencia. Esto está fuertemente relacionado
con, digamos, la historia y el contexto de cada uno de los distintos países estudiados. Lógicamente, en muchos de estos países, lo que es la configuración de las agencias nace no como una expresión de un Estado que busca modernizar y profesionalizar su gestión en educación superior, sino que nace efectivamente como un mecanismo mutualizado entre las propias instituciones de educación superior para conseguir establecer consensos con respecto a qué signifique en términos prácticos la calidad de la educación superior y cómo autorregularse. Yo creo que, por tanto, no podríamos decir hoy que una institución acreditada en un determinado país pudiera serlo en otra región. Sucede cada vez más que en la región donde más estos ámbitos se han desarrollado, que es Europa, cada vez más, lógicamente, una acreditación pública por parte de una determinada agencia es prácticamente sinónimo de acreditación a escala regional, quiero decir, para el conjunto de la Unión Europea. Pero eso dista mucho de ser la realidad todavía en el resto de regiones. La pregunta es hasta qué punto, gracias a la intervención de los mecanismos regionales e internacionales de agrupación de agencias, vamos a conseguir una mayor convergencia. La verdad es que el camino se está empezando a andar ahora, pero me gustaría insistir en que esa convergencia en la acreditación institucional todavía no es patente y eso debe mucho, lógicamente, a la propia historia y a la configuración de cada uno de los sistemas de educación superior de los distintos. La paradoja es que cuando nos hacemos la misma pregunta pensando en el ámbito específico de la acreditación de programas, sí que nos damos cuenta de que existe una convergencia creciente entre los criterios. Baste fijarse en lo que serían las áreas que cubren generalmente los criterios de acreditación de programas y que colocan cada vez mayor énfasis en la capacidad del programa de generar información, resultado del monitoreo y de la evaluación sobre su propia calidad y gestionar esa información de manera que el programa pueda gestionar la calidad de una forma autónoma. Cada vez más vemos también menos énfasis en lo que sería el examen de los inputs y más énfasis en el examen de lo que serían los procesos, en particular los procesos de enseñanza y aprendizaje, aunque también los procesos de atención al estudiante y, lógicamente, un vector extremadamente importante sería cómo se define el aprendizaje y, en última instancia, aunque veremos que esto es extremadamente complejo, cómo se evalúan esos aprendizajes, condición sine qua non, para poder decir que un determinado programa es un programa de calidad. Por lo tanto, digamos, la paradoja es que así como las instituciones siguen todavía estando muy vinculadas a lo que son las tradiciones y los contextos políticos, sociales, económicos y culturales de cada país, la acreditación de programas cada vez se parece más. Y es lógico que así sea, puesto que la educación superior se está convirtiendo cada vez más en un fenómeno globalizado. Las instituciones siguen siendo muy distintas entre sí, aunque utilicen generalmente el mismo nombre de universidad, pero sin embargo los programas cada vez se parecen más y más se van a parecer si efectivamente cuando pasemos la fase de la pandemia volvemos a recuperar el énfasis en la internacionalización. Es muy importante que los programas puedan interlocutar entre sí independientemente de las fronteras, que utilicen monedas de cambio semejantes, como por ejemplo el crédito como medida del esfuerzo académico, que permitan, lógicamente, que los estudiantes puedan circular, ¿verdad? Por tanto, yo creo que la globalización tiene mucho que ver con esta convergencia de la acreditación de los programas, paradójicamente mucho mayor que la convergencia de las instituciones, a pesar de que generalmente se denominen de la misma forma en todo el mundo. Hasta aquí he intentado compartir con ustedes las respuestas, a veces de una forma probablemente extremadamente simplificada,
a las preguntas que nos planteábamos al principio, pero yo quisiera destinar algunos minutos a compartir con ustedes un examen de cuáles son las problemáticas más compartidas a escala internacional, porque creo de nuevo que en estas problemáticas presumiblemente ustedes se vayan a ver reflejados también. Yo creo que es importante destacar que a escala internacional existen también numerosas convergencias en cuanto a las problemáticas. Es decir, la creación de las agencias y los procedimientos de acreditación después de más de 30 años no se saldan sin críticas. ¿Cuáles serían las grandes áreas de preocupación? En primer lugar, sobre la propia naturaleza de las agencias, la preocupación fundamental sigue siendo la capacidad de ser independientes con respecto al Estado. Lógicamente, esto se traduce en una búsqueda constante de mecanismos también que garanticen la independencia financiera de las agencias. Imagínense un escenario en el cual el Estado decide reducir su inversión en la educación superior, afectando lógicamente a las agencias de calidad. ¿Significa eso que las agencias deben reducir su volumen de operaciones? Bueno, esto no tendría por qué suceder necesariamente si sus mecanismos de acreditación de programas e instituciones, el producto estrella, fuera financiado por sus principales beneficiarios, lógicamente, lo cual daría una mucha mayor independencia. Justamente el hecho de que, como demostramos en el estudio, la mayor parte de las agencias, y en este sentido creo que la posición de Colombia es muy destacada en el contexto internacional, precisamente desde el punto de vista de esa independencia del Estado no significa necesariamente que las agencias sean independientes de los proveedores, es decir, independientes de las propias instituciones. Por el contrario, un segundo problema es lo que se ha denominado la captura regulatoria, es decir, que tal es la importancia que tienen las propias instituciones de educación superior en el gobierno y en la configuración de los estándares y procedimientos de las agencias, que al final acaban garantizando que efectivamente sirven por encima de todo a sus propios intereses. En fin, no lo estoy formulando como una acusación, sino sencillamente como un riesgo que de una u otra manera aparece repetido en la mayor parte de los países. ¿Hasta qué punto las agencias pueden ser efectivamente independientes de los propios regulados? ¿Hasta qué punto debería ser importante o no? Esto parece cada vez más claro y por eso se está dando entrada cada vez más a otros actores, como pueden ser el sector empresarial, que está presente en muchas de las agencias, pero con una presencia aún mayor, o incluso los propios usuarios, los demandantes, lógicamente, del servicio de educación superior. Por tanto, la independencia del Estado no significa independencia 100%, sino que muchas veces se salda con una mayor dependencia de los propios proveedores. Pero el tercer problema y el más importante es el de quién evalúa a los evaluadores. ¿Cómo podemos tener la certeza de que el comportamiento de las agencias, digamos, en términos de mecanismos de evaluación, es efectivamente apropiado, profesional, en definitiva, quién evalúa a los evaluadores? La verdad es que no hay soluciones nacionales. Las soluciones generalmente a esta problemática pasan por la adscripción a organismos a escala regional o a escala internacional que con mucha frecuencia pueden realizar procesos de auditoría al funcionamiento de las agencias nacionales. Me consta que ese es el caso, lógicamente, en Colombia, ¿verdad? Sobre los procedimientos, dos de las grandes cuestiones que, de nuevo, me da la sensación que forman parte muy frecuentemente de las discusiones a escala nacional es precisamente el papel de los logros del aprendizaje en primer lugar. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que cómo vamos a evaluar la calidad de un servicio educativo si no podemos decir nada acerca de los logros de aprendizaje, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona, en particular cualquier familia o cualquier estudiante que no conozca la complejidad
de lo que sería el análisis de la calidad de los fenómenos educativos, pensará intuitivamente que la calidad se mide en función de los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Nosotros, los profesionales de la educación superior, sabemos perfectamente que esto es fácil decirlo, pero muy fácil medirlo. Y de hecho, la mayor parte de las agencias están batallando para conseguir incorporar mecanismos que de una manera directa o indirecta midan la calidad de esos logros de aprendizaje. Pero esta no es una cuestión que esté bien resuelta en ningún lugar. Es más, ha habido intentos internacionales que han fallado estrepitosamente, como por ejemplo el programa AHELO en el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es decir, hay que ir con mucho cuidado en este sentido porque parece claro que los logros de aprendizaje van a tener que estar de una manera creciente presentes en la evaluación de la calidad de instituciones y de programas, pero desgraciadamente, desde un punto de vista técnico, esto reviste una enorme complejidad y va a requerir muchísimo trabajo técnico en los próximos años. El segundo elemento también importante de preocupación tiene que ver con la cuestión de la diversidad institucional. En origen, la mayor parte de las agencias de aseguramiento de la calidad trabajaban sobre la base de estándares nacionales. En algunas regiones, en particular en Asia y en América Latina, pareció claro que por razones políticas, que luego podemos debatir con mayor detalle, era imposible partir de los estándares nacionales porque debían fijarse muy abajo para garantizar que instituciones muy serias, pero que operan, por ejemplo, en entornos rurales, quedaban fuera o podían quedar excluidas, o por el contrario, estándares muy laxos que permitirían que cualquier institución entrara dentro de un proceso de acreditación. Es una enorme preocupación que hay en todo el mundo saber si hay que fijar los criterios de evaluación de la calidad a partir de lo que sería una calidad supuestamente objetiva, fijada ex ante, o por el contrario, hay que partir de una medida de la calidad que sea relativa al contexto y a la definición de la misión institucional de cada una de las universidades, ¿verdad? El respeto a esa diversidad institucional es uno de los grandes desafíos que tiene planteada los procesos de aseguramiento de la calidad y no está resuelto. Se podría decir que la fórmula hacia la que se camina es el establecimiento de unos estándares nacionales mínimos a partir de los cuales una institución pueda ser por lo menos considerada como de utilidad pública, por llamarlo de algún modo, pero al mismo tiempo establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad que en realidad se fijen más en cómo las instituciones van progresando poco a poco en su búsqueda incesante de la calidad, que no en cómo cada una de las instituciones responde efectivamente a unos estándares supuestamente nacionales. El caso en particular de las denominadas universidades multiculturales, o si lo prefieren, universidades indígenas, cae de lleno, no solo en Colombia, sino en multitud de países, ¿verdad?, en esta dinámica, donde es difícil no contar con la calidad del servicio que ofrecen estas instituciones, pero al mismo tiempo sería totalmente inapropiado fijar unos estándares que las dejarían totalmente fuera. Por tanto, en suma, grandes preocupaciones que estoy seguro resonan mucho, digamos, en sus oídos, ¿verdad?, a escala nacional, pero que debo decir que, como acreditamos en nuestro estudio, son completamente transversales entre regiones y entre países. En definitiva, muchas gracias y muchas gracias de nuevo al Ministerio de Educación de Colombia por el apoyo prestado para la realización de este estudio. Sin duda, este estudio no deja por zanjada la cuestión, que como habrán visto a lo largo de esta presentación, está plagada, por decirlo así, de cuestiones todavía abiertas. Y ese es el compromiso que desde el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior asumimos, de continuar trabajando, en este caso, en favor de la mejora de la calidad de la educación superior en nuestras instituciones. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y hasta la próxima presentación.